sobre el juicio oral, lo he dicho en muchas ocasiones, como presidente del Gobierno, evidentemente creo que el tiempo pondrá las cosas en su sitio y evidentemente yo defenderé siempre la inocencia, en este caso de mi hermano, como defiendo también la inocencia de mi mujer. Alejandro, entró más aguas, que te reías. ¿Qué no me tal, extraña. Carlos? Buenas tardes. ¿Tú te crees algo? No, yo no me creo nada y además es que siguiendo esa misma lógica, cuando en este caso Manos Limpias interpuso las denuncias que han motivado ambos procedimientos judiciales, dijo exactamente lo mismo. Lo mismo. Que eran bulos de la ultraderecha, que el tiempo iba a poner las cosas en su lugar. ¿Y qué fue lo que vimos? Pues sí, que el tiempo puso las cosas en su lugar y hubo dos jueces que decidieron abrir diligencias. Y ahora pieza separada por financiación ilegal. Según él es un mero paso procedimental. Sí, claro, en el camino hacia la penalidad. Claro, Sí. no, lo has comentado tú muy bien antes en el editorial, ¿no? O sea, obviamente, si no hubiera habido nada, pues nunca en su sano juicio un juez de la Audiencia Nacional hubiera decretado abrir esa pieza separada, ¿no? ¿Esto qué es lo que supone? Que previsiblemente lo que vamos a ver son oficios y espérate que no veamos algún que otro registro nuevo en la sede del Partido Socialista. Que tendría todo el sentido. Sí, fíjate, a mí lo que más me preocupa dentro de todo este procedimiento es que veremos cómo van a organizar una campaña contra el magistrado Ismael Moreno, que ya he visto en redes sociales desde el entorno del Partido Socialista cómo se le está señalando, y veremos lo que se ha intentado hacer con el juez Peinado y con la magistrada Beatriz Viedma, ¿no? Que se le investigará de arriba abajo para intentar desacreditar la investigación. José Alejandro Vara, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. A ver, te dejo elegir. Vamos a ver, hoy tenemos financiación ilegal, Aldama y Koldo relacionados con Torres, Torres a pleno pulmón, la OMT, la Organización Mundial de Turismo, la misma que se llevaba de business, de negocios, a Begoña Gómez, también aparece ya en lo de Ángel Víctor Torres. Tenemos cloaca. Venga, te dejo elegir. Y la financiación ilegal. Primero, porque les pone muy nerviosos. Tú eres Segundo, más de chistorras, ¿no? Sí, y sobre todo porque es el partido. Y sobre todo porque hay chicha. Y ya dijimos aquí que iba a haber apertura de esta investigación especial y de una causa aparte. Es que esta historia no puede... Sale Puente y dice, no, es que yo he manejado... Bueno, Puente y tantos del PSOE. No, yo es que, oye, manejo dinero líquido porque aquí es la liquidación de gastos, sí. Porque también el propio presidente, que ahí vamos, y el propio presidente también, oye, no, a mí también me daban dinero suelto porque me daban cash, porque tal... Cuidado. Si aquí no se trata de si manejas o no manejas dinero, que todo el mundo, oye, para pasar la factura a un taxi te pueden dar 22 euros, no es eso. El problema es el dinero, cómo llega a Ferraz, de dónde llega, quién lo entrega y cómo Cosa circula. que no se ha explicado por nadie. No se ha explicado por nadie. Ni la famosa contabilidad entregada por el PSOE lo explica. Y además, porque lo que no decía encaja. Puente, evidentemente en su auto dice, oye, aquí hay un montón de dinero que está circulando por ahí que no se contrasta documentalmente esa pasta. Solo Puente puntualiza que es Puente el bueno. Puente el Leopoldo. bueno, Puente el juez, el magistrado. No Puente el malo, que es el de los sobres en los aviones. Evidentemente que es también el que habla de que también tiene sobres transparentes. De modo que a mí me parece que el tema de la financiación ilegal del PSOE acaba de dar el primer paso en el plano judicial. La audiencia ha dicho, oye, que sí, que hay caso, que hay pieza aparte y que vamos adelante con ello. Y es que eso me gusta primero, porque es el partido... Cuando decían los socios, oye, que en el momento en que haya lo de financiación ilegal, os vamos a abandonar, si ya nos lo creemos mucho. Pero porque llega directamente al corazón del partido y al presidente del gobierno, es decir, al secretario general del partido. Cuidado con eso que dice, bueno, es que esta historia hasta que se averigua, hasta que se ponga, tal, digo, vale, puede durar muchos años, pero mientras tanto se está investigando la limpieza económica financiera del PSOE, que hasta ahora no se había hecho. Y a mí me parece que el paso de hoy se lo cree primero el Tribunal Supremo y ahora la Audiencia Nacional. Oye, luego no lo hacen, como tú has dicho en la entradilla, dices, oye, que esto no lo hacen por un antojo. Bueno, es que aquí hay material para limpieza. Hay explicaciones jurídicas de este gobierno que son surrealistas, que es llamar imbécil a la gente a la cara, pero no una vez, 36 veces. Es un paso procedimental. A ver, señores que nos están escuchando, ¿cuántas veces les han hecho un paso procedimental de abrirles una pieza penal? ¿Pero de qué está hablando este señor? Que España sigue siendo, pese a él, sigue siendo un Estado de Derecho. En España nadie abre una investigación penal, nadie abre una causa penal si no hay indicios penales, evidentemente. Ahora, estamos en una semana, Alejandro, te lo pregunto, que yo creo que ha sido clave. O sea, pasan tantas cosas que hay muchas veces que miramos los árboles y no vemos el bosque. Vamos a ver, en el caso Begoña Gómez se le ha confirmado que se le pide información de todos los viajes con Cristina Álvarez, con la asesora, lo que quiere decir que ha dado credibilidad clarísimamente el juez Peinado al delito de malversación de caudales públicos. Clarísimo.
2, David Sánchez, ya con el señalamiento, con fechas y con todo para un juicio oral, es decir, no hay ninguna duda de que la instrucción estaba perfectamente hecha. 3, financiación ilegal, pieza separada. Es decir, la Audiencia Nacional empieza a investigar la financiación ilegal del Partido Socialista. Ángel Víctor Torres, pese a toda la colección de bulos que han contado, resulta que hoy se ha conocido ya la citación de Aldama y Koldo por tráfico de influencias en Mascarillas Canarias, que lo tenían que hacer sí o sí a través del gobierno de Ángel Víctor Torres. ¿Y quién aparece grabado? Ángel Víctor Torres. Por tanto, si se cita a gente para hablar de un delito de tráfico de influencias con Ángel Víctor Torres, no se le va a acabar citando a Ángel Víctor Torres. Y por último, cloaca. Cuidado porque se ha avanzado clarísimamente y se ha avanzado en la dirección del número 1. O sea, atención a los 5 deditos de todos los casos, sí, que han avanzado los 5 en esta semana de forma clave. Totalmente. Y además te falta un caso, que es el caso del fiscal general del Estado. Totalmente. Que evidentemente todo lo que hemos estado escuchando estos días, las distintas testificales, todo apuntan a lo mismo, ¿no? Que es que hubo una operación de Estado para atacar en este caso a una rival político, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Los 5 dedos, ya es Margarita 6 dedos. Con el caso del fiscal general son 6 dedos. Sí, pero fíjate, yo de todos los casos, que evidentemente todos van encaminados a lo mismo, ¿no? A que cada vez el círculo se va haciendo cada vez más pequeño, ¿no? Y se va llegando a la figura clave, al número uno, que es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Pero por centrarnos en uno de los casos, ¿no? El caso del hermano de Sánchez. La campaña que tuvo que soportar la juez Viedma, que la vincularon a Vox, que la vincularon, en fin, a un sinfín de asuntos que nada tenían que ver. Ella, además, forma parte de la única asociación independiente de la judicatura y la quisieron hundir. Que la metieron porque la cloaca utilizó los servicios de Sáenz de Tejada. Vamos a recordar la historia de este gobierno tan feminista. Sáenz de Tejada tiene una condena y tiene una confirmación de apartamento de la carrera judicial por el maltrato psicológico a su mujer. Su mujer era amiga de la juez Viedma. La juez Viedma colaboró todo lo que pudo para ayudar a esa mujer. Bueno, pues esta cloaca tan feminista, este gobierno tan feminista, decidió tirar de los servicios de Sáenz de Tejada para machacar a la juez Viedma. Es que, Dios bendito, cómo se escribe la historia. Es que el único pecado que ha cometido esta juez es ser completamente incorruptible, ¿no? Y además este Sáenz de Tejada, que intentó personarse, ¿para qué? Para tener acceso al procedimiento, podérselo filtrar a la cloaca, a Leire Díez, y de alguna manera intentar maniobrar, ¿no? El objetivo era quitarla de en medio. ¿Y qué era lo que hacía este señor? Se disfrazaba de juez, porque efectivamente fue expulsado de la carrera judicial, se ponía una toga que se compró por internet. Es que es surrealista. Es que es surrealista. Y se ponía a hacer vídeos de YouTube señalando a la juez y ubicándola en un contubernio que no se creía nadie, ¿no? La Audiencia Provincial de Badajoz ha ido avalando todos los puntos, todas las diligencias que fue acordando, avalando también los 3 registros policiales que llevó a cabo la Guardia Civil, donde se intervinieron los correos electrónicos, donde figuraban los correos en los que se citaba al hermanísimo, ¿no? El mismo día que salió a concurso la plaza, que se publicaron las bases de la convocatoria, ya estaba teledirigido ese puesto de trabajo para el hermano de Sánchez, ¿no? Y la juez, en uno de los autos más llamativos, hace referencia a que el objetivo era buscar un empleo estable al hermano, el presidente del gobierno, porque en ese momento se dedicó a ir encadenando empleos temporales, es decir, que se estaba buscando una plaza para que este señor tuviera empleo de por vida y hacer lo que están haciendo muchos de los asesores que está fichando el gobierno de Sánchez, ¿no? En presidencia del gobierno y en otros organismos públicos, que son fichados como personal eventual y luego maniobrar para tener una plaza de por vida. Vara, compartes que hemos estado en una semana clave. Me voy al caso de Álvaro García Ortiz. Con los testimonios que hemos escuchado, hay distintos momentos que yo creo que son claves. Uno, que la nota de prensa que formó parte de las filtraciones, de hecho, desde mi punto de vista, la filtración masiva, se hizo a través de esa nota de prensa, fue dictada personalmente por el fiscal general, por lo tanto la autoría está clara, que cuando el fiscal Julián Salto, que es la persona a la que se le saca de un campo de fútbol y se le dice pásanos toda la información secreta sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido ya que él preguntó y dijo esto por orden de quien viene, y le han dicho Ángel Víctor Torres, Álvaro García Ortiz, por lo tanto la autoría de nuevo confirmado. Y 2, que dijo, ¿pero qué os pasa con este tema? Y se le respondió abiertamente que esta persona, Alberto González Amador, mantiene una relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y 3, que uno de las fiscales que interviene ahí, que además es la responsable de los móviles en la Fiscalía General, ha dicho que no había ningún protocolo de borrado, pese a lo cual el fiscal general borró todo. ¿Crees que estamos también en una semana decisiva para este señor, para el fiscal general? Este señor, desde luego, está mucho peor ahora mismo de cómo empezó el juicio. Mucho peor, bastante peor. Por no decir que se ha avanzado
De 1 a 10 yo creo que estamos en el 7 de camino a que directamente sea condenado. Esos 3 casos que tú has dicho, a mí me sorprendió mucho el de Julián Salto, porque él cuenta con toda la ingenuidad del mundo dentro de que es un fiscal dedicado a los temas de economía, de Hacienda, dice, oye, es que de pronto yo pregunto, pero si esto no deja de ser un fraude fiscal normal, si es que no es un fraude agravado, porque es que le llama la atención, y dice yo, pero ¿qué? De pronto, este repentino interés, dice él, este repentino interés, ¿a qué viene? Y le dicen, oye, pues es que resulta que este señor es el novio de la presidenta de la comunidad. Dice, pero ¿cómo es posible? ¿Y estas cosas? Entonces se queda él sorprendidísimo y evidencia en su declaración que estamos ante algo que apesta. No lo dice así, pero eso es que eso que estás diciendo, Vara, es muy importante, porque él no le dio ninguna importancia al caso. Uno, porque es un caso de tantos mil. Claro. A lo largo de un año hay 1,5 millones de reclamaciones de contribuyentes, o a contribuyentes o de contribuyentes reaccionando contra el trato que han recibido de Hacienda. Este caso, para que sea delito fiscal, para que pueda ser considerado delito fiscal, tiene que superar los 120.000 euros por año. Bueno, pues el caso ronda por año los 160.000, 170.000 solo en 2 años. Es decir, está pillado por los pelos como causa penal. Ante lo cual, evidentemente, el fiscal que lo llevaba dice, ¿pero qué tiene de relevante este caso? Y que le sacan del fútbol, dice, pero bueno, que se está acabando el mundo. Se está acabando el mundo. ¿Qué caso tenemos entre las manos? ¿A qué tanta urgencia? ¿A qué tanto lío? En un partido de Champions, además, con mucho interés por parte de los seguidores atléticos. Era tan... Y luego, también la declaración de la fiscal Lastra, no nos engañemos, estamos hablando de alguien que le planta cara a toda esa cohorte de los fiscales por la democracia que están aplaudiendo en una escena estrepitosamente deleznable cuando le aplauden al señor fiscal general del Estado antes de concurrir, de presentarse en el Supremo, que a mí me parece eso, bueno... La declaración de Lastra es definitiva, es que es mortal. Sí. Dice, oye, lo vas a filtrar, lo has filtrado. Estamos descubriendo muy buena gente, lo digo para la gente que no lo sepa, Almudena Lastra, esta fiscal que ha plantado cara al fiscal general Álvaro García Ortiz, era de Unión Progresista de Fiscales. Era progresista. De hecho, me imagino que seguirá pensando en clave progresista. Pero sabe diferenciar un pensamiento ideológico, político, personal de una actuación profesional. Y es una persona honesta. Ya está. Lo cual la habilita clarísimamente para su función como fiscal. Esta pobre, Almudena Lastra, ha tenido que ver como sus excompañeros, ya se ha salido de la Unión Progresista de Fiscales, no me extraña, como sus excompañeros aplaudían y hacían un pasillo de honor a la persona que la estaba presionando para que incumpliera la ley. O sea, a este nivel de surrealismo hemos llegado. Ahora estamos descubriendo gente, la juez Viedma, Almudena Lastra, la presidenta del Consejo del Poder Judicial, la funcionaria también de las Islas Canarias, a la que Ángel Víctor Torres quería presionar para adjudicar los contratos a la trama. Sí, pero también estamos viendo otro tipo de fiscales, ¿no? Los que sí que se están plegando al poder para intentar salvar de una condena a Álvaro García Ortiz. Fíjate, yo estuve siguiendo una de las sesiones y viendo las caras de los periodistas, porque han tenido que ir a declarar multitud de periodistas, y se veía la cara de tensión, ¿no?, de Álvaro García Ortiz en todo momento, y la única manera en la que yo le vi bastante relajado fue precisamente cuando fueron a declarar periodistas que avalaban un poco la versión, claro, efectivamente, de que la Fiscalía General del Estado no había filtrado nada, de que los periodistas tenían acceso a esos correos electrónicos mucho antes de que le pudieran haber llegado a Álvaro García Ortiz. Algo completamente surrealista, ¿no? Y luego también, Carlos, hacías referencia a una información que publicaste tú, ¿no? A la fiscal jefe de Madrid, la famosa que pidió incluir cianuro en la nota de prensa, que es que la Guardia Civil le encontró un post-it en su agenda. Con Begoña Gómez. Claro, que quería quedar con la mujer del presidente del gobierno justo antes de que el juez Peinado abriera diligencias, ¿no? ¿Para qué? Bueno, para, como decía la fontanera del PSOE, limpiarlo todo. O sea, no solamente es que tuviera el post-it que ponía restaurante Manuel Becerra, una raya, y ponía Begoña Gómez Fernández. En los días clave, pero en los días clave para entender esto, porque eran un mes antes de que se tuviera conocimiento, bueno, de hecho, de que se presentara la famosa denuncia. Entonces, ¿cómo tenía ella conocimiento de esto? ¿Qué estaban preparando? ¿Qué estaban preparando? Y es la misma, efectivamente, la misma fiscal Pilar Rodríguez. ¿Cómo podía tener esa anotación antes de que empezara toda la actuación contra Begoña Gómez? Es que es surrealista el tema, por Dios. Nos está escuchando ya Alfredo Perdiguero. Alfredo, ¿cómo estás?
Carlos, buenas noches. Alfredo, muchísimas gracias por estar con nosotros, subinspector de policía, portavoz de Juntos, Policía, Guardia Civil. Yo quería comentar contigo, que lo he mencionado antes, que esta está siendo una semana, yo creo que muy importante desde el punto de vista judicial para luchar contra la corrupción, y quería comentar contigo el tema precisamente de la cloaca, porque afecta a la Guardia Civil, porque afecta a compañeros vuestros y porque se han conocido dos noticias que desde mi punto de vista son de una gravedad brutal. La primera, esos WhatsApps intercambiados, esos mensajes del fiscal Estampa, donde se habla abiertamente de que quien mandaba en la cloaca era el número 1 y de que cuando preguntaban quién era el número 1 les decían claramente que el número 1 era el presidente del gobierno. Pero ha habido otra información que la publicábamos hoy en Libertad Digital, donde se habla de que la cloaca del PSOE no solamente cargó contra el teniente coronel Balas, el responsable de las investigaciones como policía judicial por la UCO en los casos de corrupción por el hecho de estar actuando contra la corrupción del Partido Socialista, es que temía que el teniente coronel Balas pudiese llegar a jefe de la UCO. Y se puso muy nervioso. Claro, ¿por qué? Pues porque evidentemente si el teniente coronel Balas, que es otra de las enormes personas que estamos descubriendo en esta maldita etapa, una persona honorable y honesta, llegaba a jefe total de la UCO, todo lo que habían maniobrado en la Guardia Civil hasta ese momento se iba por el retrete. Porque ¿por qué se cargaron a Sánchez Corbí? ¿Por qué lo apartaron? Porque Sánchez Corbí era independiente y honesto. Claro, si les llega, fallaron, porque con la llegada de Rafael Yuste pensaron que iba a haber una persona pasteleable. Pues ni pasteleable ni historias. ¿Y qué ha ocurrido? Que la tercera en la frente. Como les llega el teniente coronel Balas, que está en estos momentos en plena fase de posible ascenso a coronel, puede ser el jefe de la UCO. Y se pusieron muy nerviosos, Alfredo. Así es. Bueno, antes me gustaría decir otro bulo que no habéis comentado, Carlos, el de los grupos organizados de extrema derecha cuando el presidente del gobierno, Papa y Porta. Muy cierto. Y lo dijo el presidente del gobierno, no lo dijo nadie. Y los palmeros lo mantuvieron durante varios días. Sabes que se investigó por parte de la Guardia Civil, descartó los grupos terroristas, grupos de extrema derecha organizados, mandó el señor Marlaska, mi jefe supremo, ministro de Interior, un helicóptero con 4 expertos antiterroristas y dijeron lo mismo, ¿vale? O sea, que ese bulo no lo dijo cualquiera, lo dijo el presidente del gobierno. Pero bueno, salvaguardando eso, como tú has dicho, Carlos. Mira, estas declaraciones que tú estás diciendo lo ha dicho el comandante Balas en sede judicial ante el juez. El comandante Villalba. Villalba. Eso es, que no es sospechoso de ser de la derecha o de la izquierda o arriba o abajo, porque hay que recordar a los oyentes que es el que está investigado por proveer, presuntamente, por dar teléfonos de usar y tirar o teléfonos encriptados para sus conversaciones a Koldo, Ábalos and compañía, ¿vale? Es el supuesto, el presunto topo que informaba de las actuaciones judiciales para que la trama Koldo se librara de la justicia. Correcto. Por eso digo, vamos a poner antecedentes para que todo el mundo sepa lo que hay. Es el mismo señor, mismo comandante de la Guardia Civil, que estuvo en aquella famosa reunión con la tal Leire Díaz en un restaurante en Leganés, en el cual, fíjate, Carlos, yo estuve hablando con el dueño del restaurante y dijeron que era su cámara de seguridad que la habían hackeado para ese vídeo que grabaron, ¿vale? Yo ahí lo dejo para que luego cualquiera que lo quiera utilizar, que lo utilice. Pero bien, bueno, este señor es el que ha dicho en sede judicial que la tal Leire, que a mí me hace mucha gracia que siga gente viendo que la defienda, siga habiendo gente que diga que es una investigadora, que es que va a escribir un libro. A mí me sigue haciendo gracia que haya gente a estas alturas que siga diciendo esto cuando está en todos los charcos metido, en todas las conversaciones metidas y en todos los casos de fontanería, por decirlo de alguna forma, de esas investigaciones. Bueno, pues este comandante Villalba es el que ha dicho que esta señora dirigía maniobras para desacreditar a Balas, entre otras cosas, que estaba detrás de las defensas de Ábalos y Koldo, que ella daba por hecho que que Ábalos caería y apostaba por Koldo, que para salvar a Cerdán, ante esto decían, habría que recopilar información convertida contra Balas, es decir, todo gira alrededor de cargarse, como tú has dicho antes, a Balas. Bien. A él le regodean las orejas, le dicen que el interés de ella y de los de arriba en él es muy grande y que le quieren para que hable con Aldama, con Balas, con Cori, con Bonilla, es decir, como tú has dicho, para sacar toda la información posible de esta gente para desprestigiar y dibujar un perfil un perfil malo, corrupto de Balas y evidentemente perjudicarle, porque primeramente... Alfredo, fíjate que yo tengo la sensación de que con esa campaña que ellos utilizaron, que claro que evidentemente existe un caso Kitchen y los que estamos aquí hemos informado muchísimo de ello, investigado ese caso y por supuesto que es inadmisible, pero yo creo que con la seguidilla de la famosa historia de la Policía Patriótica el PSOE dijo, mira, como tenemos sentado
esta idea de la policía patriótica, vamos a decir que la UCO y la Guardia Civil son la extensión de la policía patriótica. Es decir, el plan de Pedro Sánchez era cargarse otra institución más, cargarse la UCO, que yo quiero recordarlo. En estos momentos, si tú lo sabes, Perdiguero, no sé si lo puedes comentar, pero por desgracia, por actuación de Fernando Grande Marlaska, se ha anulado la actuación en los tribunales y la actuación de Policía Judicial de la UDEF. Tenemos dos cuerpos estrella de investigación de la corrupción. En la Policía Nacional, la UDEF, en la Guardia Civil, la UCO. Ya han anulado de facto uno. Si anulan el segundo, que es la UCO, nos quedamos en España sin posibilidad de investigación de la corrupción. Vamos, el reino de Sánchez. Eso es, bueno, que la UDEF, para que lo sepan los oyentes igualmente, es aquella que dijo el señor, el molt honorable Jordi Pujol, ¿qué coño es eso de la UDEF? ¿Quién coño es la UDEF? Cuando pues la UDEF actuaba, ¿te acuerdas, Alfredo? Correcto. Aquellos años. Fíjate que hablábamos de eso, de la cantidad de millones que estaban sacando a raíz de la trama Pujol. Bueno, pues desde ese momento se puso al frente un jefe en la UDEF en la cual los compañeros denunciaban que les daban poca cancha o que les daban poca chicha para poder investigar según qué casos, ¿vale? Yo ahí lo dejo para que sepáis cómo estamos y la vergüenza que me da como policía después de 39 años que nos adelanten por la izquierda los compañeros de la UCO, ¿vale? Aunque me da vergüenza, buena vergüenza, porque evidentemente ahí están ellos por lo menos, pero como tú has dicho, no estamos nosotros, que estuviésemos a la par, ojo, lo que sacaríamos. Totalmente. Bien, hay que decir, Carlos, también, que en las anotaciones que ha dicho el comandante Villalba, dijo que si no podían ir contra la UCO, no les importaba cargarse a toda la Guardia Civil, si recuerdas, que dijo que entrarían como elefante en cacharrería. O sea, que no es cualquier cosa. Bueno, la orden, según Estampa, la orden era pararlo todo, caiga quien caiga. Correcto. Entonces, pero por eso voy, te quiero decir que si todo ponemos en contexto de que este señor, investigado por ser el topo de las cloacas, está contando esto, ¿qué no sabremos o qué no tendrán o qué no saldrá al respecto de todo lo que están haciendo sin contar con este señor? Es decir, pues claro, hablamos que esta señora se arrogaba la posición de ser defensora de hacer, de manejar e incluso... Hay que acordarse que ese señor estuvo en la embajada el comandante Villalba en la embajada de Venezuela, que igual es una casualidad, ¿vale? Yo simplemente lo dejo ahí, pero bueno. Sí. Y los elefantes vuelan, sí. Correcto. Entonces, bueno, pues por eso. Y si recuerdas también, Carlos, hay una conversación de Koldo con uno de los escoltas de Ábalos que le dice que llame al de Relaciones Internacionales para que le mande a la embajada de Cuba. Chispún, sin ningún protocolo, simplemente que le llame de su parte y que lo colocan en la embajada de Cuba. Pues otro punto más de inflexión para ver el nivel que tenían a la hora de recolocar a la gente. Es decir, no ya en la Guardia Civil, sino que el tal Koldo es capaz de mandar a un compañero siendo escolta de Ábalos a la embajada de Cuba sin seguir ningún procedimiento interno en la policía. O sea, que en interior también tenía mano. Bueno, pues a mí me da mucha vergüenza que alguien pueda venir desde fuera a mandar a un cuerpo como la policía y a recolocar a según qué gente en virtud de quien sea, Carlos. Alfredo Perdiguero, muchísimas gracias, un abrazo enorme. Uno fuerte de vuelta, Carlos, buenas noches. Bueno, vamos a irnos a publicidad, volvemos porque cuidado, hay novedades con el tema de Valencia, veremos cómo sale esta historia. Parece que hay un optimista acercamiento entre PP y Vox, pero bueno, ahí hay sus tiranteces. A publicidad y lo explicamos todo. El modelo de tecnológicas nos lo Amazon, que tienen pulseras de vigilancia para ver el tiempo que ocupan los empleados y empleadas cuando van al baño, no lo vamos a consentir. Pues nada, aquí tienen el último bulo de la factoría de Radio Televisión Española. No, de eso vamos a hablar en unos minutos. No, de Yolanda Díaz. La del bolsico falso, la de no se había conocido una etapa así desde Espartaco, la de los algoritmos que caminan, la de estamos viendo una etapa de opresión brutal donde los ricos tienen naves debajo de sus mansiones para escaparse cuando el planeta se destruya por el cambio climático. Sí, de Yolanda Díaz. Bueno, pues atención a la acusación que la acaban de escuchar Amazon, atención al desmentido de Amazon, como no podía ser de otra manera. Es todo falso, nada es verdad. Nunca hemos tenido pulseras de control de empleados y mucho menos para ir al baño. Estas historias son leyendas que se publican para desprestigiar la imagen de la compañía.
Y sobre las 120 horas que trabajarían supuestamente a la semana los empleados, no sabemos de dónde se saca esa cifra, Yolanda Díaz. Traducido, placa, que te lo has inventado todo, como nos acaba de leer Lucía Guadalupe sobre las frases remitidas a Libertad Digital por Amazon diciendo, ¿pero esto de qué va? ¿Esto va en serio? ¿Va en serio que tenemos que estar aguantando este tipo de acusaciones de una responsable del Ministerio de Trabajo? ¿Qué tal si se dedica, señora Yolanda Díaz, a que, si podemos dejar de ser los campeones de toda Europa en las 3 categorías de paro? ¿Qué tal si se dedica a eso? O a terminar con la precariedad de una puñetera vez. Solo el 15% de los contratos son indefinidos a jornada completo. El resto son esos tipos de contratos que no permiten a nadie emanciparse. Dios bendito. Sandra, vamos con el Cal Plus. Venga, hoy creo que nos lo tenemos que tomar todos. Para el fabricante de bolsos falsos. Podría ser, pero iba a decir que también nos lo tenemos que tomar todos porque más de uno, si todavía no sabe de qué hablamos, se va a indignar cuando les contemos el último bulo de Televisión Española de Javier Ruiz de Mañaneros 360. Así que bueno, Cal Plus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, Cal Plus de Mundo Natural y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista, en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Bueno, y Naya Pertusa, vamos con los miembros del Club Libertad Digital, esa gente maravillosa a los que tenemos que mimar. Buenas noches, Carlos. Hay socios que cumplen años en fin de semana y no por eso se van a quedar sin su felicitación. En unas horas cumplirá 28 añitos un socio de Ciudad Rodrigo, Salamanca, pero que actualmente está trabajando en banca en Frankfurt y que no sabe que le vamos a felicitar. Es su tía, María Isabel Cid, de Alicante, también socia, la que quiere darle la sorpresa. Así que desde Alicante hasta Frankfurt, pasando por el radio, vaya la felicitación para Jesús Cid García. Muchísimas felicidades, Jesús, que cumplas muchos más, y el programa de hoy también para tu increíble tía. Ojalá os juntéis pronto para celebrarlo. Gracias por más de 4 años de suscripción a ambos. Y recordemos el teléfono del club, 914094002, y el correo club@libertaddigital.com. Pues nada, un abrazo enorme para Jesús, un abrazo enorme para su tía, encantadísimos de que se nos escuche desde Frankfurt, desde cualquier sitio. Lo que no hay que hacer es entrar en Bulolandia, lo que hay que hacer es efectivamente escuchar emisoras, leer periódicos de los que cuentan eso que llama Pedro Sánchez los pseudomedios. Sí, esos son los buenos, efectivamente. Me alegro de saber que tengamos oyentes en Frankfurt. No lo dudes. Yo tengo constancia de que también tenemos oyentes en Berlín. O sea que tenemos en medio mundo, porque en medio mundo hay socios en medio mundo. Y aparte de que nos oyen con una fidelidad. Un día se lo vamos a preguntar a Naya. Claro. Le vamos a decir que nos haga una lista y que nos llame a alguien de vez en cuando, de claro. fuera. De vez que en sepamos cuando. en qué países tenemos en breve, socios. en cuanto esos ricos malvados que dice Yolanda Díaz que tienen naves escondidas debajo de sus mansiones salgan camino de Marte o de Júpiter, vamos a tener, oye, por todas partes, ¿eh? ¡Qué cosa! Pues Jesús Cid y su tía, socios de pandemia, todo hay que decirlo, los dos desde hace 4 años, pues evidentemente, bueno, pues toda nuestra felicitación. Mañana es el cumpleaños, 28 añitos, además, un chaval que está allá en Frankfurt, hecho ya, yo creo que está instalado en lo mejor de lo mejor profesionalmente, que no todo el mundo que está en España de su edad puede decir lo mismo, y a su tía un detallazo, que eso es, así se cuidan a los sobrinos, de modo que muchas felicidades. Os voy a preguntar si creéis que marcha por buen camino la negociación PP-Vox, Vox-PP en la Comunidad Valenciana. Alberto Núñez Feijóo hablaba hoy así. Las conversaciones seguirán, se iniciarán y proseguirán hasta que le demos estabilidad a la reconstrucción en Valencia. Ese es nuestro compromiso. Bueno, Pedro Sánchez ha pedido hoy al PP que convoque elecciones en la Comunidad Valenciana. Creo que es un argumento más que de peso para llegar a un acuerdo y no convocar ahora elecciones. Vara. Yo creo que ha animado Pedro Sánchez a que las negociaciones, si están un poco frías o están un poco lentas o están un poco complicadas, que no lo sabemos, para que ya de una maldita vez digan, oye, vamos a ver, hablaron por teléfono, Feijóo llamó por teléfono a Abascal. Esa conversación claro, no fue mal, ¿no? No fue mal, salieron bien las dos partes, salieron bien las dos partes. Yo creo que lo están llevando con una prudencia y una discreción. El otro día cuando Rosana entrevistó a Miguel Tellado aquí por la mañana, también no dijo nada a Miguel Tellado, pero se deduce por el tono, por la forma en que se expresa, de que la cosa, no va tú bien sabes que Miguel Tellado es el factor bueno.
Bueno, sí, efectivamente. Y luego hay por ahí factorcillos un poco extraños. Luego hay gente que puede intentar poner alguna zancadilla en la negociación, que seguramente la hay y que seguramente está ocurriendo. Pero yo creo que en este caso es tan evidente que no se puede fallar en esta negociación, que no puede romperse el diálogo, que no puede ser que no haya un gobierno de derechas, un gobierno anti-Sánchez en Valencia, pues estamos hablando de eso. Oye, Sánchez, todo lo que ha podido hacer contra Valencia, contra la gente de Valencia, no hablamos de contra los políticos valencianos, de modo que es imprescindible que este acuerdo se consagre. Fíjate, lo que dijo Mazón, yo creo que una de las cosas en las que sí que estuvo acertado el día que dimitió fue cuando hizo referencia a que obviamente Sánchez, ¿por qué dijo esa famosa, desgraciadamente, frase de si quieren ayuda que la pida? Pues porque gobernaba el Partido Popular, simple y llanamente por eso. Claro. Parece que el resquicio que está habiendo entre ambas formaciones depende de asuntos relacionados con la inmigración, que fue precisamente lo que alegó Vox para salir de los gobiernos autonómicos, y hombre, yo confío en que al final puedan llegar a un acuerdo. De todas formas, hay que decir que el comunicado de hoy de Vox no ha sido particularmente beligerante, sino todo lo contrario. Yo creo que ha sido muy conciliador y eso nos da, yo creo que una pista de que las cosas van más o menos por buen camino. Lo que ha dicho es, oigan, pongan ya el nombre sobre la mesa y negociamos directamente con esa persona las políticas. Pero yo creo que el comunicado ha sido en tono bastante conciliador y yo a esta hora, no sé el lunes lo que diremos, pero soy bastante optimista. Pero fíjate cómo el PSOE y Pedro Sánchez ya se han olvidado de las víctimas, ¿no? Que era lo que más les importaba teóricamente, ¿no? Durante todos estos meses, y ahora no. Ahora lo que quieren son elecciones. Y las víctimas y el dolor de las víctimas es tremendo, ¿no? Se demuestra una vez más cómo las han usado en este caso y cómo la izquierda siempre es especialista en usar el dolor de las víctimas en todas las tragedias, usado y abandonado. Sí. Lo digo porque si se hubiese activado todo el mecanismo nacional de emergencia y se hubiese enviado el ejército a pleno pulmón desde el primer día, si se hubiesen puesto todos los medios, pontoneros y demás, hubiese habido menos víctimas mortales. O sea que es que las usan después de abandonarlas. Bueno, vamos a hablar con Rubén Arranz, porque la fábrica de bulos sigue muy activa. Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estáis? Tú no eres la fábrica de bulos, ¿eh? Tú eres el destapabulos. Todo el mundo sabe que es Televisión Española, yo creo. Bueno, Rubén, vamos a escuchar el último episodio de este campeón mundial de lanzamiento de bulos, en el que se ha convertido Radio Televisión Española, porque esto ya roza ya no la parodia, roza el insulto a todos los que contribuimos. Hay que recordar que en España se nos ha disparado el cobro de impuesto a todos los españoles, impuestos más cotizaciones sociales, en 160.000 millones de euros desde que llegó Sánchez. Bien, uno de los motivos es pagar a Radio Televisión Española para que haga lo que le dé la maldita gana. Bien, pues veíamos capítulos como el que vamos a escuchar y nos lo comentas, Rubén. Atención. ¿Qué habéis comentado vosotros? Porque lo que se dice es, han desaparecido también en cosas en las que no hay enorme solicitud, solo podéis acceder los médicos. Claro, no, nosotros estamos alucinando y después eso que nos están dando explicaciones. Tú eres sanitaria allí. Tú eres víctima de cribados también. Tú dices tu prueba había desaparecido y ha reaparecido esta mañana. Efectivamente, ha vuelto a aparecer esta mañana. A ver, hablando de las mamografías, hablando de Andalucía, se la presenta como médico. Tú eres médico, solo podéis acceder los médicos. Tú eres sanitaria ahí. Rubén, ¿era médico, era sanitaria? Era cocinera. Bueno, fue cocinera. Bueno, más o menos. Fue cocinera en un inicio y luego ha quedado como auxiliar administrativa. Y como ¿verdad? liberada sindical. Y liberada sindical, que eso sí que le da poder de cocina, sí. Exacto. Esto, por resumirlo, básicamente lo que le sucede a la sanidad pública andaluza es que gobierna el Partido Popular y como tal es objetivo del gobierno y por lo tanto de Televisión Española. Así que han llamado a una persona para intentar escarbar en la herida. Esto es como cuando, no sé si recordáis, un tal Sergio, que decían que era un sanitario de la Comunidad de Madrid y luego al final era candidato de Podemos, pero mientras tanto criticaba en el programa de Sirven Chaurrondo la sanidad pública madrileña. Bueno, pues este es un caso bastante parecido. Ahora que con la cuestión de la polémica de los cribados, han empezado a llamar a personas cuidadosamente seleccionadas para que critiquen a la sanidad pública andaluza y al gobierno de Juanma Moreno. ¿Qué pasa? Que esta señora, que la presentaron como una sanitaria, era en realidad un administrativo que entró en el sistema como cocinera, después promocionó a auxiliar administrativo y casualmente después promocionó a lo mejor que le puede pasar a las personas que les gusta trabajar poco, que es la liberada sindical de UGT. Entonces, claro, esos pequeños detalles nos los omitieron durante el programa de ayer de Javier Ruiz, especializado en bulos, como por ejemplo el de los 2 DNIs del juez Peinado, que se comió con patatas después de que lo publicara El Plural, el de la famosa bomba DAPA que quería poner el
capitán Bonilla de la UCO debajo del coche del presidente del gobierno, cuando en los mensajes manipulados se decía todo lo contrario en la conversación original, en el programa de Javier Ruiz, donde también atribuyeron a un ataque de Israel las víctimas que había habido en el propio Israel, porque había habido un ataque terrorista vinculado a un grupo yihadista, donde se comen y dan bulos todas las mañanas, siempre, por supuesto, a favor del gobierno, a favor de sus intereses o de su discurso, y que en este último episodio, digamos que todo ha consistido en presentar a una mujer que no es sanitaria, pero trabaja en un hospital, como una sanitaria para criticar a la sanidad pública andaluza y omitiendo que es una liberada sindical de UGT, que como todos sabemos es un sindicato absolutamente lejano y ajeno a los intereses de Pedro Sánchez. Como todos sabemos, en UGT son todos médicos. O sea, ¿quién puede no saber que son todos médicos y expertos en mamografías? Pues agárrate, Rubén, porque espérate a la explicación de Javier Ruiz, porque resulta que, por lo visto, los que estamos mintiendo somos todos los demás. Es que es surrealista esto. Tú eres cocinera, tú eres pinche de cocina. Voy a aclararlo. Yo soy trabajadora de la sanidad pública andaluza desde hace más de 25 años. Mi primera plaza fue de cocinera, efectivamente, ¿vale? Un grupo C1, un técnico especialista. Como y desde yo fui aquí mandar un saludo a todos los profesores. Hoy no. Actualmente mi puesto en el SAS, en el Hospital Virgen de Rocío, y te voy a corregir, soy simple una administrativa de urgencia de traumatología. Rubén, ¿por qué no le ha preguntado si era médico? Digo, ya que la presento como médico, lo lógico es preguntarle, ¿eres médico? Pues porque le han dado la vuelta a la tortilla al bulo. Pues perdón, hemos presentado como médico a esta persona, pido perdón, evidentemente ha sido una información incorrecta y evidentemente es impresentable utilizar una plataforma como Radio Televisión Española para presentar a gente que no es aquello que aparenta. Por cierto, los simples administrativos de urgencias, esto de presentarlos en televisión, presentándolos como médicos y con bata, hombre, tiene pinta de que es para confundir, ¿no? Digo yo, ¿no? Hombre, un poco, la verdad, como también algunos que se presentan como periodistas y a lo mejor todavía deberían estar en la etapa de becario, que es muy honrada, pero que ahí es donde se aprenden los conceptos que alguno todavía, 25 años después, no tiene, como Javier Ruiz. Es muy curioso lo que ha sucedido esta semana en Televisión Española, porque todo sucedió el lunes, que como bien recordáis, se confirmó que iban a procesar, a acusar a José Luis Ábalos y a Coldo García por el caso de las mascarillas, que apareció el informe de la UCO que manchaba, salpicaba, empapaba a Ángel Víctor Torres, y eso no lo presentaron en el telediario de Pepa, 265.000 euros al año. Bueno, hasta el minuto número 20 lo trataron en un minuto y mereció la mitad de tiempo que la candidatura del alcalde, posteriormente ganador de las elecciones de Nueva York, al que le han dado. ¿Ves cómo era buena la experiencia en cocina? Claro, porque había que hacer cocinilla informativa, claro. Hombre, desde luego. Pero eso me ha llamado la atención porque entre todos los programas de Televisión Española han dedicado tanto tiempo al flamante alcalde de Nueva York que hoy escribí un artículo en Independiente, decía, el nuevo alcalde de Nueva York parece del PSOE, parece que es de los suyos, parece que han ganado ellos, pero bueno, pues es reitero, lo que comentamos todas las semanas, 1.200 millones de euros al año puestos al servicio de los intereses de Pedro Sánchez, como tantas y tantas y tantas instituciones, empresas público-privadas e incluso empresas privadas de este país, caro todo. Rubén, un abrazo enorme y muchísimas gracias. Un abrazo, buen fin de semana, gracias. Hombre, no me extraña que presenten al alcalde de Nueva York como si es del Partido Socialista, porque hoy ha salido defendiendo la ocupación. O sea, que no me extraña, claro. Es un hombre de izquierdas, es un hombre que yo creo que realmente es un error de elección y que Nueva York no es Estados Unidos, no nos engañemos. Pero también es verdad que enfrente tenía unos rivales que no nos hablemos del Cuomo y tal, lo cual no quita que esto va a ser como una vacuna para que en adelante en Nueva York, antes de votar, se lo piensen. Pero se ha movido muy bien, ha hecho una campaña en TikTok fantástica, tenía 100.000 voluntarios trabajando en las redes, no es ninguna tontería. Este chaval se ha movido. Con lo cual, ha hecho muy bien Bolaños en abrirse ya cuenta en TikTok, porque dice, si este chico de 33 años ha ganado las elecciones en Nueva York, ¿qué va a pasar con mi vida cuando salgamos del gobierno? Pues empiezo a hacer mi carrera. ¿Recordáis una etapa? Lo digo porque yo recuerdo la etapa del Partido Popular al frente del Gobierno Nacional en Radio Televisión Española con las camisetas negras, los viernes negros. Sí, todo era negro, nos vamos a negro, todo era negro porque era insoportable la manipulación. ¿Recordáis una etapa similar a esta? No, en absoluto. Yo además es que hacía referencia a los viernes negros. Eso era tremendo, ¿no? Todos los días los reporteros y muchos presentadores estaban vestidos
vestidos de negro, ¿no? Con pulseras, con camisetas, interrumpían conexiones, boicoteaban todo tipo de directos, y fue llegar Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa, empezar a colocar a personas afines al frente de Radio y Televisión Española y misteriosamente desaparecer todo. Ya no hay presiones. Fíjate, el Consejo de Informativos que emite comunicados hasta con faltas de ortografía, ¿no? Pues ¿qué vas a esperar? Oye, pero fíjate lo que decía Rubén. Vamos a ver, son 1.250 millones de euros de presupuesto, más luego todas las cosas que no sabemos. Y ha salido el informe de esta semana de Cáritas que dices, oye, hay 4,5 millones de españoles en exclusión fuera de lo que son los parámetros normales de exclusión severa. Dices, esto, ¿cómo se come? ¿Esto qué sentido tiene? Fíjate, y el retraso, ¿Y qué información ha dado Televisión Española de ese informe de Cáritas? El retraso en la aplicación de dinero, es decir, en la asignación presupuestaria a la ley ELA. Bueno, eso, un año para asignarle 500 millones. Eso es infamante, eso es de una desvergüenza, ya casi es como sadismo. Sí. Nos vamos a ir a publicidad, vamos a volver, no se lo pierdan porque vamos a hablar con Marcelo Gullo. Marcelo Gullo es, en estos momentos, uno de los autores más patriotas español, siendo argentino. O sea, a estas hemos llegado. Es el autor de Madre Patria, es el autor de infinidad de libros y ahora de Lepanto, que nos va a explicar qué es lo que le pasó el otro día, por ejemplo, en Barcelona, que para presentar el libro de Lepanto se tuvo que ver sometido a una verdadera batalla, reventándole la puerta. Es verdad, Víctor Lenore el otro día en Voz Populi contaba lo que ocurrió. Sí, es verdad. A publicidad y volvemos. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.